Hola, mi nombre es Henry Carvajal y quiero darte la más cordial bienvenida a nuestro espacio hablando acerca de la palabra de Dios y obviamente hablando de temas que tienen que ver con la Biblia. Y en nombre mío y en nombre de Iglesia Vida, queremos decirte que definitivamente esta porción esperamos que pueda ser para edificación del amado pueblo de Dios. Y si todavía tú no tienes la experiencia acerca de la salvación, esperamos también que esta palabra pueda ser de tu ayuda y que también pueda ser de inspiración y que toque tu corazón y pueda permitirte así conocer a Cristo y tener un encuentro personal con el Señor. Hoy definitivamente pues queremos hablar sobre un tema de los cuales hemos venido hablando en ocasiones pasadas, tanto el pastor Andrés Rocha como la pastora Olivia de Rocha y mi persona acerca de la Biblia. Y el tema que hoy traemos para ti tiene que ver con algo que se denomina el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del canon de la Biblia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esa lista de libros así considerados sagrados por las diferentes denominaciones cristianas. El canon del Antiguo Testamento fue establecido principalmente por los judíos y generalmente incluye 39 libros, mientras que el canon del Nuevo Testamento fue establecida por lo que nosotros conocemos y habrás escuchado hablar acerca de la iglesia primitiva. Y generalmente incluye 27 libros. Estos libros que están incluidos en el canon son considerados inspirados por Dios y tienen la autoridad acerca de la enseñanza y en la vida de la iglesia. Sin embargo, permíteme también decirte lo siguiente. Hay algunas variaciones en relación a estos cánones que tienen que ver con las diferentes denominaciones cristianas. ¿A qué nos referimos? Especialmente a lo que tiene que ver con la parte de la Iglesia Católica, con los protestantes y algo que nosotros consideramos o conocemos como los ortodoxos. Cuando hablamos acerca del canon de la Biblia, es esa lista de libros, ¿verdad?, que son considerados sagrados y de una forma de autoridad por las diferentes denominaciones, como te lo dije, cristianas. Y ese proceso, ¿qué es lo que ha hecho? Ese proceso del canon, lo que simplemente ha hecho es establecer a lo largo de un proceso y de una manera gradual que ocurrió precisamente durante muchos siglos. Cuando nosotros hablamos acerca del canon del Antiguo Testamento, decimos que este fue establecido, ¿verdad?, por los judíos y principalmente, como te mencioné anteriormente, estaba constituido por 39 libros. Entre ellos está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel, así como también Primera y de Segunda de Reyes, como también Primera y Segunda de Crónica, en los cuales también incluye Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y entramos a mencionar la parte de los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum y al mismo tiempo los libros considerados como profetas menores que también se mencionan como Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora bien, cuando hablamos del Nuevo Testamento o el canon del Nuevo Testamento,
se está refiriendo a esos que fueron establecidos por la iglesia primitiva y generalmente incluyen 27 libros para un total de 66 libros. ¿Cuáles son esos? Bueno, los 4 evangelios que abarca Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de Pablo, las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas, y por supuesto el libro de Apocalipsis. En el proceso de establecer, oye bien, el canon, se tuvo en cuenta o se tuvieron en cuenta, ¿verdad? Varios criterios. Y esto es muy importante que tú lo debas de conocer como estudioso o estás entendiendo un poco acerca de la Biblia. Esos criterios tienen que ver con algo que se conoce como la autoridad apostólica. Por otro lado, la parte de la antigüedad. Por otro, está el hecho de la coherencia con la parte de la doctrina y obviamente la práctica de la iglesia. Y obviamente por la aceptación general de todo lo que tiene que ver con la iglesia, cosa que ya te lo mencioné anteriormente. Por otro lado, oye bien esto porque es muy interesante, es importante señalar que hay algunas variaciones en los cánones entre los diferentes, vamos a llamar así, denominaciones cristianas. Por ejemplo, la Iglesia Católica incluye otros libros, ¿verdad?, dentro de esos cánones que ellos consideran como es el Antiguo Testamento, que son conocidos como los deuterocanónicos y no son aceptados dentro del canon por las iglesias protestantes. Y incluso los ortodoxos tienen un canon similar al de la iglesia católica. Esto es muy importante resaltarlo, pero con algunas pequeñas diferencias menores. Ahora bien, podemos resumirte, ¿verdad?, que dentro del canon de la Biblia, esa lista que ya hemos dicho que han sido considerados como libros sagrados, ahí hay un proceso de establecimiento muy interesante. Y fue un proceso, déjame decirte, que se vino haciendo de forma gradual a medida que iban transcurriendo los años y el tiempo. Y obviamente hubo varios criterios que se tomaron. Dentro de esos criterios, obviamente, abarcó lo que ya te dije, que tenían que ver con ciertos aspectos denominacionales de las iglesias. Ahora, dentro de lo que nosotros pudiéramos decir de los cánones de las Sagradas Escrituras, que es la parte diferencial, te vas a encontrar con algunos libros que son aceptados en la Iglesia Católica dentro de su canon, de su Biblia, que para la parte de la mayoría de las iglesias cristianas son considerados por parte nuestro como libros apócrifos o libros no inspirados o que no tenían precisamente una conexión con todo el mensaje de inspiración que el mismo Señor, el mismo Dios eterno reveló y dio a conocer a la hora de escribir tales libros. Ahora bien, hay una parte muy interesante que tiene que ver con la parte de las regiones o ubicaciones, porque eso también es importante, donde justamente esa parte de esos libros apócrifos que son considerados por la iglesia, que en el principio no fueron aceptados por la iglesia primitiva, y que hay un choque, para llamarlo de alguna manera, entre lo que puede ser de inspiración o teniendo simplemente un valor histórico o un valor de sabiduría que sí los tienen esos libros apócrifos. Entonces, hay una partecita muy interesante que queremos también mencionarte. Fíjate, esos libros apócrifos o deuterocanónicos que no son considerados como parte del canon de las Sagradas Escrituras, sin embargo, como ya te he dicho, tienen una valía, tienen un valor desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de, vamos a decir, parte sabia que tiene, pero justamente no están alineados con todo el mensaje, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora bien, en ese proceso
y esto es interesante que también lo conozcas, de establecer el canon no fue un proceso liderado por una sola autoridad, vamos a llamar así central, no, sino que fue un proceso, óyeme bien, esto es muy interesante, liderado por diferentes comunidades, tanto cristianas como también diferentes autoridades eclesiásticas. Y entre eso hubo ciertos concilios que se fueron así desarrollando a lo largo de la historia, incluso hasta ubicaciones como están así alineadas dentro de la Sagrada Escritura o los libros que ya nosotros conocemos dentro de la Biblia. Aunque estos libros del canon son considerados sagrados y autoritativos, no significa que todo lo que contienen sea considerado de una manera, vamos a decir así, de valor para aquellos que definitivamente no lo aceptan como inspiración. Por otra parte, hay una parte de ciertos relatos que se pueden considerar relatos míticos o relatos históricos o enseñanzas que de forma así interesante son interpretadas a la luz de la historia. Ahora, cuando hablamos de ese canon, que es ese listado cerrado, ¿verdad? De la Biblia, hay una lista constante en evolución, ya que cada generación tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la palabra de Dios como Biblia, como contexto y también en tiempo histórico. Ahora, ¿qué otro dato interesante nosotros pudiéramos mencionar sobre este aspecto? Bueno, que desde el punto de vista del canon de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El resultado es un proceso histórico y cultural. Porque no podemos pensar que el hecho mismo de que Dios haya escogido a los autores, que lo mencionamos en la parte anterior de nuestra presentación sobre el mismo tema, nosotros tenemos que entender definitivamente que ese proceso cultural y histórico no es un proceso divino, más allá de lo que en sí es la misma palabra de inspiración, pero cuando se hace la lista, se hace desde el punto de vista cultural por las distintas generaciones que vivieron en distintas épocas. Y esto es muy importante que lo debas de saber. Ahora, dentro del canon de la Biblia, ¿verdad? Estos libros que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Definitivamente nosotros lo consideramos que son libros que son infalibles o que no pueden ser cuestionados, sino que son libros que han sido así de una manera exhaustiva y evaluados precisamente para considerarlo como libro sagrado, que han sido de inspiración divina. Y esto es muy importante porque pudiera darse el caso de que alguno pudiera decir, y bueno, ¿y quién me garantiza de que lo que está escrito allí sea genuino? Bueno, eso es lo que hace justamente el hecho de haber sido evaluados exhaustivamente durante muchos años a lo largo de la historia y aceptado como libro inspirado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del canon de la Biblia, estamos hablando de libros que son universales y que al mismo tiempo en algunos aspectos, ¿verdad?, se pueden considerar que encajan dentro de la historia y también encajan dentro de lo que realmente se ha venido haciendo dentro de las iglesias cristianas. Y en el caso de la Iglesia Católica, pues también para ellos ha sido considerado por los distintos concilios que ya nosotros te hemos mencionado. Hay una parte importantísima. Cuando nosotros hablamos acerca del canon de la Biblia, dentro de esta lista, es importantísimo entender que son libros que te van a ayudar a comprender la obra de la salvación, te van a ayudar a comprender lo que es ese mensaje divino para ser aplicado a tu vida en los diferentes aspectos. Si hablamos de la vida de una iglesia local, es como la iglesia funciona, opera, cómo es el mensaje de gracia que está registrado dentro de estos libros y que encaja perfectamente con esa obra que Dios quería que el hombre conociera, en este caso tu persona. Y si ya eres convertido,
puedas entender de que esos libros que están allí dentro de ese canon, que para nosotros son 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, tienen un mensaje para llevar una vida piadosa, una vida que honre, una vida que genere el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos dentro de todo este, vamos a decir, de todos estos elementos que hemos venido hablando acerca de la Biblia, el objetivo principal, créemelo, es que pueda despertar en ti como persona, ya sea individual o colectiva, el deseo de estudiar la palabra de Dios, que puedas darle el lugar que ella corresponda o que corresponde, y de esa manera, obviamente, sentir en el corazón de que ella está haciendo una obra. Esperamos de todo corazón y sinceramente que el conocer estos 66 libros resumidos en un solo tomo, que es lo que se conoce como el canon de las Sagradas Escrituras, tú puedas definitivamente aprovecharte de ello. Te animamos profundamente que en este año 2023 tú puedas leer de una manera disciplinada y estudiar la palabra de Dios teniendo la confianza que ella es la Sagrada Escritura, que te puede hacer libre y que te puede traer bendición a ti y a toda tu familia. Hasta una próxima. Esperamos que esta palabra, si ha sido de edificación, nos regales un like y que te puedas unir a nuestro canal, ya sea en Facebook o en YouTube, y que nos puedas seguir. Y algo más quiero mencionarte. Si quisieras visitarnos para conocer un poco más acerca de la palabra de Dios y acerca de estas cosas concernientes a la salvación y a la vida eterna, queremos decirte que las puertas de nuestra iglesia Vida están abiertas cada domingo para ti a partir de las 12 del mediodía. Nosotros nos encontramos en el Salón Concordia, en la delegación de Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí te esperamos cuando quieras visitarnos. Y si tienes alguna pregunta o algo que desees que nosotros te podamos apoyar a través de la enseñanza pastoral, no dudes en dejar tu pregunta o tu contacto a través de ese número telefónico de WhatsApp que te estaremos dejando en pantalla, y nosotros a la brevedad posible nos ponemos en contacto contigo. Que Dios te bendiga.